Episodio especial Día del Tolima. Hola, mi nombre es Carlos Eduard Osorio Aguiar y sean ustedes bienvenidos a su podcast Píldoras del Saber. En este nuevo episodio especial, dedicado al maravilloso departamento del Tolima, nos sumergiremos en su historia, su cultura y en distintas personalidades de la región. Cada 12 de abril celebramos el Día del Tolima. ¿Por qué? La historia se remonta a 1861, cuando Tomás Cipriano de Mosquera creó, por medio de decreto, el Estado Soberano del Tolima. Un motivo de júbilo para los tolimenses, que conmemoramos y festejamos en esta oportunidad 163 años de historia como departamento. Pero una es la historia del Tolima como Estado soberano y otra la historia del pueblo tolimense que no inició en 1861. Podemos remontarnos a la época precolombina, época que denominamos así como un periodo anterior a la colonización de los españoles. Nuestros ancestros para este periodo ocupaban la extensión de un territorio de la ingente cordillera central de los Andes, las calurosas llanuras, los valles de tierra muy fértil, vestido por las hermosas montañas y bañado por el río Magdalena. Según el Museo del Oro, en su exposición Tolima Milenario, un viaje por la diversidad, la historia de nuestro departamento se remonta a hace más de 13.000 años. Gracias a estudios de más de medio siglo de investigación arqueológica, se han podido evidenciar cómo vivían los habitantes del periodo precolombino. Los primeros pobladores datan del año 11.000 a.C. a 1000 a.C. Las muestras arqueológicas provienen de municipios como Chaparral, Roncesvalles y Fresno, al norte del Tolima. Estos primeros habitantes eran cazadores, recolectores, horticultores. Utilizaban artefactos de piedra para moler, machacar, cortar, raspar, etc. Cultivaban achira, maíz, yuca, frijol y auyama, entre otros. Para el periodo transcurrido entre el 1000 a.C. al 1 a.C., aparecen las primeras aldeas de agricultores, ubicadas en el valle del río Magdalena, en Arrancaplumas y Honda. Construyeron pequeñas casas cerca de recursos de agua. Se evidencia gran uso de la cerámica para la fabricación de utensilios. En los inicios del primer milenio, después de Cristo, se evidencia que ya realizaban minería, extraían oro y minerales por medio del barequeo o minas de socavón. Con estos minerales hacían orfebrería. Estos descubrimientos fueron hallados en municipios como Armero, Venadillo, Líbano, Villahermosa, Mariquita, Guamo y Saldaña. A pesar de la diversidad cultural y lingüística, todos compartían técnicas avanzadas de agricultura, incluyendo el cultivo en terrazas para aprovechar las pendientes de las montañas. Esta habilidad en la agricultura les permitió establecer sociedades relativamente estables y prósperas, donde la cooperación comunitaria y el intercambio de bienes eran fundamentales para su subsistencia. En el periodo del año 800 al 1500 después de Cristo, denominado el periodo tardío, se incrementaron el número de aldeas. Estas seguían siendo cercanas a los ríos. Los mayores cambios se dieron en la alfarería, que cada vez era más sencilla, pues en el periodo anterior, con la orfebrería, realizaban esculturas en oro, representando animales alados. Aparentemente, con la llegada de los españoles, la evangelización y el apoderamiento de las minas y minerales obligaron a los indígenas a esculpir en barro, dejando a un lado la representación de la cerámica como símbolo de estos grupos sociales. Entre los grupos sociales de los que tenemos conocimiento que disfrutaron de nuestras riquezas naturales
están las tribus de los indios pijaos, reconocidos por su destreza en la agricultura y la caza. Los laches, que habitaban las regiones montañosas y ocupaban gran parte del territorio que hoy comprenden los departamentos del Huila y el sur del Tolima, con tribus como los Cutiba, los Aipe y los Tumbo. Asimismo, los Panche se asentaban en ambas riberas del río Magdalena, desde el río Guarinó y Negro al norte hasta el río Fusagasugá y el Cuello al sur, conformando tribus como los Mariquitan, los Onime, los Lumbí, los Honda, los Gualí, entre otros. También estaban los Yaicones, conocidos por su habilidad en la pesca y el comercio. Eran uno de los grupos más comunes, con tribus como los Mariquitan, los Onime y los Tocaima. Igualmente, los Pantágora o Palenques habitaron la región. Fueron grupos que fortificaban su territorio con palos, compartiendo lengua con los Pijao y los Panche. Cada uno de estos grupos tenían sus propias costumbres, idiomas y estructuras sociales, pero compartían un profundo vínculo con la tierra y un profundo respeto por la naturaleza. A pesar de la variedad cultural y lingüística, todos compartían técnicas avanzadas de agricultura, incluyendo el cultivo en terrazas para aprovechar las pendientes de las montañas. Esta habilidad en la agricultura les permitió establecer sociedades relativamente estables y prósperas, donde la cooperación comunitaria y el intercambio de bienes eran fundamentales para su subsistencia. Esta diversidad étnica y cultural ha enriquecido la historia y el tejido social del Tolima, contribuyendo a su riqueza cultural y su herencia ancestral. La presencia de estos grupos indígenas prehispánicos han dejado una huella indeleble en la identidad del departamento que ha tratado de perdurar hasta nuestros días. Tras la llegada de los conquistadores en 1492, se inició un proceso de sometimiento de los grupos indígenas que habitaban el Valle del Magdalena. Este proceso de colonización llevó a la creación de la Real Audiencia en Santa Fe de Bogotá, desde donde se comenzó a organizar la administración de los territorios conquistados. En el caso del Tolima, se establecieron los corregimientos de Mariquita y Neiva, que servían como unidades político-administrativas. El encuentro entre culturas tan divergentes causó cambios drásticos en el paisaje humano del Tolima. Las antiguas culturas indígenas, con sus complejas estructuras sociales y conocimientos ancestrales, sufrieron una devastación sin precedentes, causa de la recién empezada conquista y la entrada de tácticas crueles e inhumanas de la guerra, que sometieron tanto ideológicamente a las comunidades como físicamente, obligándolos a trabajar como esclavos, generalmente en minas, cultivos o en favor a los distintos encomenderos de la conquista, obligando al abandono de sus religiones, costumbres y normativas. Aunque para este punto es importante destacar el pueblo indígena de los Pijaos, clasificados como caribes por los cronistas de la conquista, conocidos por su belicosidad y resistencia ante la colonización española. Junto con los andaquíes, comunidades indígenas de los Andes, de ahí su nombre, posteriormente replegados hacia Acevedo, Huila y Belén de los Andaquíes, en Caquetá, desafiaron al gobierno colonial en una rebelión a gran escala a principios del siglo XVII. Su oposición duró más de 2 siglos, desde el inicio del proceso de colonización, enfrentándose a numerosas expediciones españolas, ganándose su nombre como Pijaos y generando temor entre las tropas conquistadoras, destacando en el mando los gobernantes indígenas como los caciques Calarcá, Titamo y Quicuima, por su fuerte resistencia, hostigamiento a los exploradores y rápida respuesta y contraataque a los intentos de sometimiento. Se estima entonces que más de 4.000 conquistadores españoles y 40.000 indígenas aliados murieron en combate contra ellos. Aunque algunos historiadores los etiquetaron como caribes,
debido a su carácter belicoso, su resistencia feroz dejó una marca indeleble en la historia de la conquista en el Tolima. Muchos de los sobrevivientes de esta y otras comunidades fueron reducidos a la servidumbre en las encomiendas y haciendas de los colonizadores españoles, perdiendo gran parte de su autonomía y libertad. Aunque, gracias a su resistencia y perseverancia, fue una de las pocas comunidades indígenas que ha logrado resistir y restablecerse como hoy en día la conocemos. A pesar de la oposición indígena, la conquista española siguió su rumbo por el Tolima y demás regiones, destacando figuras como Sebastián de Belalcázar, quien fue uno de los más influyentes conquistadores españoles, destacado por sus tácticas violentas en contra de los indígenas, fundador de ciudades como Santiago de Cali en 1536 y Popayán en 1537. Exploró por primera vez las tierras del Tolima en busca de riquezas, marcando el inicio de la conquista española en la región. No obstante, fue hasta 1550 que se inició oficialmente la conquista del territorio tolimense, con campañas militares dirigidas por encomenderos como Andrés López de Galarza, fundador de la ciudad de Ibagué, y Francisco de Trejo. Estos conquistadores fundaron el fuerte de San Bonifacio de Ibagué en un lugar conocido como el Valle de las Lanzas, estableciendo así el primer contacto con los indígenas locales. Durante esta época colonial, Mariquita emergió como un importante centro debido a su ubicación estratégica y la riqueza de sus minas de oro y plata. Además, la región se convirtió en un punto de partida clave de una ruta comercial vital que conectaba a Santa Fe de Bogotá y otros poblados cercanos. El Valle del Magdalena, donde hemos mencionado anteriormente que se asentaban en su mayoría las primeras poblaciones del Tolima, ahora es conocido como el Alto del Magdalena, que atraviesa la cordillera central y la cordillera oriental entre los departamentos del Huila y del Tolima. Este valle resulta ser de gran relevancia para la corona española en el nuevo reino de Granada, debido a su potencial minero. En 1530, los primeros en tener contacto con los indios pijaos que habitaban este territorio fueron las tropas de Sebastián de Belalcázar, cuyas primeras impresiones fueron que encontraron indios bélicos que defendían su territorio con flechas envenenadas. Por ejemplo, uno de los expedicionistas lo describió de la siguiente manera, abro comillas: hallaron unas laderas de sierras de unos pueblos muy chiquitos, con mala gente, pobre y mucha hierba, donde cada día les mataban gente. Cierro comillas. Esto ya representaba un desafío para penetrar el territorio, pues no era común enfrentarse a pueblos que utilizaran este tipo de armas, como las flechas envenenadas. Desde ahí comenzó la disputa por el territorio. Para las milicias españolas era muy difícil recorrer las cordilleras a caballo, por lo que se convertían en blanco fácil de los pijaos. Sin embargo, los españoles orquestaban ataques donde podían avanzar en terreno y mataban cientos de indios pijaos. A estos enfrentamientos se le conoce como la Guerra de los Pijaos. En 1606, el presidente de la Audiencia de Santa Fe, don Juan de Borja, nombró a Andrés Pérez de Pisa como contador del virreinato. De Pisa fue enviado desde España para ayudar a controlar las cuentas y derechos de la corona, pero además don Juan de Borja lo nombró veedor de la guerra de los indios pijaos, por lo que se movilizaban constantemente hacia este territorio para explotar las minas del Valle del Magdalena, lo que los obligaba a ir por los pijaos. Andrés Pérez de Pisa propuso la esclavitud perpetua para los pijaos, a razón de que los acusaban de antropofagia y llevaban más de medio siglo resistiendo a la colonización española. El nombre pijao viene del gentilicio piano, pisao o pillao,
que era como los conquistadores españoles les denominaban a los pueblos nativos, al parecer porque en la lengua de los pijaos se denominaban a sí mismos los pillaos, o así los reconocieron otras poblaciones indígenas, pero terminaron nombrados finalmente por los conquistadores como los pijaos. Hay muchas leyendas que giran alrededor del pueblo pijao. La mayoría de los escritos son de quienes los conquistaron y vieron como un enemigo, por lo que describieron a este pueblo como animales salvajes. Pocos escritores describían de manera imparcial y real al pueblo pijao. Sin embargo, se converge en que los pijaos eran guerreros hábiles, fuertes, valientes, que estaban organizados jerárquicamente por caciques. Los pijaos vivían en casas de paja, en las laderas o lugares muy arborizados que les permitían esconderse de sus enemigos. Con el tiempo y con la apertura de la economía fluvial, muchos centros poblados fueron elevados a la categoría de provincias, como parte de la reorganización administrativa que siguió a las guerras de independencia. La mencionada provincia de Mariquita abarcaba una extensa área geográfica que se extendía desde el sur hasta el norte del Tolima, con importantes cantones como Honda, Mariquita, Ibagué y La Palma. Por su parte, la provincia de Neiva estaba compuesta por los cantones de Purificación, La Plata y Timaná. Es también importante destacar la breve capitalidad de Colombia en la villa de Las Palmas, hoy Purificación Tolima. Ocurrió durante la Guerra de los Supremos en 1839, cuando las fuerzas conservadoras tomaron la villa y la declararon capital provisional de Colombia por unos días. Este acontecimiento, aunque efímero y de impacto limitado en la historia del país, demuestra la importancia estratégica que algunas regiones del Tolima tuvieron en momentos claves de la historia colombiana. La llegada de los españoles a principios del siglo XVI marcó un punto de quiebre en la historia del Tolima, bajo el liderazgo de figuras como Gonzalo Jiménez de Quesada, quien años más tarde sería el fundador de Bogotá, más específicamente en el año 1538, y uno de los principales exploradores al sueño español de El Dorado. Los conquistadores impusieron su dominio en la región mediante tácticas violentas, sometiendo a los indígenas a la esclavitud y a la explotación despiadada. Aunque algunos líderes indígenas como Guaquetá resistieron valientemente, las armas y las enfermedades, como la viruela, diezmaron a la población autóctona del Tolima, que carecía de inmunidad frente a estas nuevas enfermedades introducidas por los invasores. En tiempos más recientes, concretamente en 1861, es cuando, durante el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, se creó el Estado Soberano del Tolima por decreto, unificando las provincias de Mariquita y de Neiva, un acto que fue posteriormente ratificado por la Constituyente de 1863. Finalmente, el departamento fue establecido legalmente mediante la Ley 65 de noviembre de 1909. Para esta época, Mariquita poco a poco había perdido su capitanía en el norte del territorio. Debido al final del periodo de guerra, Ibagué experimentó un auge minero que contribuyó a su crecimiento y centralidad en la región. Anteriormente conocido como Valle de las Lanzas, este lugar era un pequeño poblado y fuerte militar en el proceso de conquista. Sin embargo, la actividad minera impulsó su desarrollo, convirtiéndolo en un centro urbano importante y consolidando su posición como nueva capital del Tolima Grande. A lo largo de la colonia y el siglo XIX, el Tolima floreció como un vibrante centro cultural, atrayendo a figuras destacadas como José Celestino Mutis, Alexander von Humboldt, Jaime Bonpland
y José Eustacio Rivera, cuyas contribuciones enriquecieron enormemente el patrimonio cultural y científico de la región. Por su parte, José Celestino Mutis, reconocido botánico y médico, desempeñó un papel fundamental durante su expedición botánica por el Nuevo Reino de Granada. Mutis exploró extensamente la región, recolectando muestras de plantas y contribuyendo al estudio de la biodiversidad local. Sus investigaciones sentaron las bases para el desarrollo de la botánica en Colombia y dejaron un legado duradero en la comprensión de la flora colombiana. Alexander von Humboldt y Jaime von Plath, por su parte, llevaron a cabo una expedición científica pionera en el Tolima y otras regiones de América del Sur. Durante su viaje, realizaron observaciones detalladas sobre la geografía, la geología y la climatología de la región, además de estudiar su flora y su fauna. Sus investigaciones contribuyeron significativamente al entendimiento global de la naturaleza y el paisaje sudamericano, y sus escritos, por su parte, influyeron en el desarrollo de la geografía y la ecología modernas. El Tolima como lo conocemos hoy en día. En 1905, el presidente de la República, Rafael Reyes, creó el departamento del Huila, segregando una parte del territorio que antes pertenecía a la provincia de Neiva. Además, mediante diferentes decretos y leyes, se realizaron divisiones adicionales en el Tolima, creando los departamentos de Ibagué y de Honda. Sin embargo, estas divisiones no fueron duraderas y en 1909 se restableció el departamento del Tolima en su forma actual. Producto de tantos procesos bélicos, políticos, administrativos y sobre todo la resistencia y permanencia de las comunidades indígenas originarias del territorio, se fue formando la cultura tolimense, como se conoce hoy en día. Debido a la llegada cruel de la conquista, la unión y posterior resquebrajamiento de las comunidades que se aliaron para proteger la zona, principalmente los pijaos, andaquíes y quimbayas, se logró dar un proceso de mezcla cultural, sobre todo también caracterizado por el proceso de mestizaje con los españoles y africanos, traídos como esclavos. Cada uno de estos nuevos actores, con sus propias cosmogonías, expresiones culturales, costumbres, gastronomías y entre otras, forjaron a lo largo de los siglos la hoy reconocida música tolimense. Entre los ejemplos más claros a destacar dentro de esta mistura es la diversidad y singularidad de la música regional, subdividida en varios géneros, como el bambuco, el pasillo, la guabina, el sanjuanero, entre otros, que a menudo están acompañados de instrumentos como la guitarra, el tiple, flautas y bombos, cada uno de estos instrumentos de un origen distinto, europeos, precolombinos y africanos. Marcaron así el ritmo de esta creciente y vibrante cultura. En cuanto a la singularidad de estos géneros musicales, el bambuco, considerado el ritmo nacional de Colombia, es emblemático de la región. Con un ritmo característico, sus letras celebran el amor, la naturaleza y la vida en el campo. Por otro lado, el pasillo es más melódico y romántico, mientras que la guabina y el sanjuanero son ritmos festivos y animados, asociados con celebraciones y festividades populares. El origen de estas canciones y bailes típicos está estrechamente relacionada con la historia y las tradiciones locales del Tolima. Muchos de ellos tienen raíces en las prácticas culturales de los pueblos indígenas, mientras que otros fueron influenciados por la música y la danza, traídas por los colonizadores españoles y los africanos esclavizados. Por otro lado, las costumbres y la gastronomía tolimense tienen sus raíces en la historia y la tradición de la región, reflejando la influencia de las diversas culturas que ya se había mencionado. Aunque, para destacar, durante la época precolombina, los pueblos indígenas del Tolima ya habían desarrollado sus propias prácticas culinarias y festivas, utilizando ingredientes como el maíz,
el plátano y el cerdo en sus comidas y celebraciones, ingredientes que a pesar de todo han logrado predominar entre los platillos más emblemáticos de la región. Con la llegada de los españoles y el mestizaje cultural, se dio lugar a nuevas formas de cocinar y comer en la región. Los colonizadores españoles introdujeron ingredientes y técnicas culinarias europeas, como el arroz, las especias y los métodos de cocción al horno, que se combinaron con las tradiciones indígenas para crear platos únicos y deliciosos. La lechona, por dar un ejemplo, es un plato festivo que tiene sus raíces en las tradiciones españolas y africanas, que se mezclaron con las prácticas culinarias locales para crear este plato emblemático del Tolima. Originalmente la lechona era una forma de preparar cerdo para celebraciones especiales, como bodas y fiestas religiosas, y su popularidad se extendió por toda la región debido a su sabor único y su valor cultural. El tamal tolimense, por su parte, también tiene una historia rica y variada. Aunque el tamal es una preparación que se encuentra en toda América Latina, la versión tolimense tiene sus propias características distintivas, como el uso de ingredientes locales y especias tradicionales. El tamal, como lo conocemos hoy en día, ha sido uno de los platos más emblemáticos y apreciados de la región. Históricamente, con la llegada de nuevas maneras de cocinar y una diversidad cultural en constante evolución, el tamal nuestro ha perdurado como un símbolo sin igual de la identidad tolimense. Por si fuera poco, nuestro querido departamento alberga el Nevado del Ruiz, una majestuosa montaña que se eleva como uno de los picos más altos de los Andes colombianos. Este importante volcán, con su belleza natural y su entorno ecológico único, además de ofrecer una experiencia turística para los aventureros, es un ícono de la región. También el Nevado de Santa Isabel, el Nevado del Tolima y el Cerro Machín. Por otro lado, el Tolima es reconocido por ser cuna de importantes músicos y compositores, entre ellos Fulgencio García, Diego Fallón, Milcíades Garavito, Emiliano Lucena, Leonor Buenaventura de Valencia, Cantalicio Rojas, Alberto Castilla, Garzón y Collazos, Emeterio y Felipe, y más recientemente Los Inolvidables y Santiago Cruz. Además de su riqueza natural y musical, el Tolima es famoso por la producción de café de alta calidad. Las condiciones climáticas y geográficas de la región, que incluyen altitudes ideales, suelos fértiles y un clima templado, hacen del Tolima un lugar perfecto para el cultivo del café. Los cafetales tolimenses son conocidos en Colombia y en todo el planeta por producir granos de café de sabor excepcional y cuerpo robusto de la mejor calidad, apreciados en cualquier lugar del mundo. Es para destacar que la industria cafetera del departamento no solo es una fuente de sustento económico para la región, sino también un orgullo cultural que destaca la calidad y la tradición cafetera colombiana y la experticia marcada por este proceso histórico lleno de vicisitudes en los que los campesinos de la región han logrado salir a flote y ser recompensados por su alto mérito en el cultivo y elaboración de una de las bebidas de más alta calidad de todo el mundo. De otra parte, el Tolima ha sido cuna de distinguidas personalidades que han dejado una huella imborrable en la historia de Colombia como presidentes. Entre ellos, destacamos figuras políticas como José María Dionisio Melo y Ortiz, oriundo de Chaparral, quien fue jefe de Estado del 17 de abril al 4 de diciembre de 1854, producto de un golpe de Estado dado a José María Obando, el cual contó con el apoyo de artesanos empobrecidos y militares desilusionados de las fórmulas económicas de los políticos de la época que ensayaban en detrimento de los de Ruana. 2. Manuel Murillo Toro, también chaparraluno, ocupó la presidencia del país en 2 ocasiones, 1864 a 1866 y 1872 a 1874.
Además de su pasión e interés por la política, fue un ferviente defensor de la educación pública y de los derechos civiles. Esto se vio reflejado en la Convención de Río Negro, que dio lugar a la Constitución de 1863. Se le conoce como el padre de las comunicaciones. Su proclama en 1864 fue: centralización y despotismo nacieron el mismo día, y con ellos la miseria y la ignorancia de las multitudes. 3. Miguel Abadía Méndez. Nació en la vereda La Vega de los Padres de Coello, Tolima, y fue presidente entre el 7 de agosto de 1926 y el 7 de agosto de 1930. Con este mandato terminó la hegemonía conservadora, con 4 décadas en el poder. Durante su mandato se creó la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Su imagen se vio ensombrecida por la masacre de las bananeras en 1928, cuando militares disuadieron con ráfagas de fusil una huelga obrera de trabajadores de la Unit Fruit Company entre la noche del 5 y el 6 de diciembre del mencionado año. También le tocó enfrentar la Gran Depresión Mundial de 1929. 4. Alfonso López Pumarejo. Nació en Honda, Tolima. Al igual que Murillo Toro, fue 2 veces presidente. Periodos 1934, 1938 y 1942, 1946. Con su revolución en marcha, fue el gran modernizador del país. 5. Hay quienes reseñan a Carlos Lozano y Lozano dentro de esta lista de expresidentes, pues aunque nació en Fusagasugá, Cundinamarca, inició su carrera política en el Tolima como diputado, parlamentario y gobernador, habiendo ejercido la presidencia de la República entre el 9 y el 19 de octubre de 1942 en el segundo mandato del presidente López Pumarejo. 6. Darío Echandía. Oriundo de Chaparral, como José María Melo y Manuel Murillo Toro, han hecho que a este bello municipio del sur del Tolima se le llame Chaparral de los Grandes. Ejerció el mandato presidencial en 3 ocasiones, sin que hubiera sido elegido por voto popular. La primera vez en el segundo mandato por quebrantos de salud de Alfonso López Pumarejo, entre el 19 de octubre de 1943 y el 16 de mayo de 1944. El segundo momento en el que ejerció la presidencia fue cuando intentaron darle un golpe de estado a Alfonso López Pumarejo, un 10 de julio de 1944 en Pasto, Nariño, evento en el cual se hizo nombrar como presidente por parte del Senado de la República para conjurar la situación. Finalmente, fue como designado presidente de la República en el mandato de Alberto Lleras Camargo, cuando éste se ausentó el 2 de abril de 1960, atendiendo invitación de gobiernos amigos. 7. El general Gabriel París Gordillo, nacido en Ibagué, quien fue un militar y político destacado, designado presidente en 2 ocasiones. Una, entre el 30 de julio de 1955 al 2 de agosto del mismo año, en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, y 2, como integrante de la Junta Militar de Transición, luego de que el general Rojas hiciera dejación del cargo y antes de que iniciara el primer gobierno del Frente Nacional, liderado por Alberto Lleras Camargo, esto es, entre el 10 de mayo de 1957 y el 7 de agosto de 1958. 8. Finalmente, el general Deogracias Fonseca Espinosa, también nacido en Ibagué y quien igualmente hizo parte
de la Junta Militar que ejerció la presidencia de la República entre el 10 de mayo de 1957 y el 7 de agosto de 1958. En tiempos más recientes, el Tolima ha sido representado por figuras influyentes y presidenciables, como Alberto Santofimio Botero, nacido en Ibagué, quien además de representante a la Cámara y senador, fue ministro de Justicia y precandidato presidencial en 1982. Destaco igualmente otras figuras como Alfonso Gómez Méndez, Chaparraluno, reconocido por su labor como procurador y fiscal general de la Nación. Igualmente, Luis Humberto Gómez Gallo, ibaguereño, y Carlos Armando García Orjuela y Cononzuno, quienes llegaron a ser presidentes del Congreso de la República. Por su parte, cada vez más las mujeres entran en la escena política de manera protagónica. Por ello registramos el caso de la primera gobernadora tolimense, la abogada Adriana Magali Matiz Vargas, oriunda de Río Blanco, y de la segunda alcaldesa de la ciudad de Ibagué, la profesional ibaguereña Joana Jimena Aranda Rivera. Nuestro querido departamento, único, así como se podría decir, de otras regiones de nuestra nación, ha sido también cuna de mentes prodigiosas y brillantes, que no solo han trascendido en la región y en el país, sino también a nivel mundial. Es el caso de Manuel Elkin Patarroyo, médico inmunólogo, nacido en Ataco, quien fue el desarrollador de la vacuna contra la malaria, una enfermedad que, como bien es sabido, azotó a la humanidad, especialmente en regiones cálidas, siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. Pero desafortunadamente no todo es color de rosa, pues a pesar de su rica historia y las contribuciones de sus distinguidas personalidades, ha enfrentado el departamento del Tolima persistentes desafíos en términos de desarrollo económico y social, lo cual lo ha llevado a ser catalogado como uno de los departamentos más rezagados del país, situación que claramente se ve reflejada en la mayoría de sus municipios, los cuales se encuentran mayoritariamente clasificados en sexta categoría, el nivel más bajo de desarrollo municipal en Colombia. Este rezago se manifiesta en diferentes aspectos, desde la falta de servicios públicos básicos hasta la limitada inversión en infraestructura vial y educativa. El sur del Tolima, por ejemplo, enfrenta un retraso significativo en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, según un estudio del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Ibagué. Municipios como Collaima y Ataco presentan los indicadores más bajos, mientras que Ibagué y El Espinal destacan por su mejor desempeño. A nivel general, el departamento del Tolima cumple con los ODS relacionados con hambre y salud, pero muestra una problemática muy acentuada en materias como educación y servicios básicos. El estudio, entre otras cosas, se centra en la necesidad de focalizar las inversiones según el rezago de los ODS en cada región y municipio, así como de evaluar el progreso en las metas propuestas en los planes locales de desarrollo. Aunque al día de hoy contamos con una gobernadora interesada y dispuesta a sacar adelante el desarrollo de la región, sigue siendo una tarea ardua y llena de obstáculos, hacer en poco tiempo lo que por décadas no se ha hecho. Es claro que a nuestro querido departamento le esperan grandes retos y desafíos en el futuro próximo, los cuales solo podrán ser alcanzados de la mano de grandes líderes y lideresas que logren despertar, de un lado, interés del gobierno nacional en medio del asfixiante centralismo y del otro, del sector privado, vendiendo las bondades de hacer sus apuestas en este terruño pujante y promisorio. Mis queridos amigos, al llegar al final de este episodio especial dedicado al departamento del Tolima, en conmemoración de su día,
no podemos dejar de maravillarnos ante la riqueza y la diversidad que caracterizan a este querido terruño del país, desde su gran historia precolombina y de la colonia, pasando por las cumbres de sus nevados y las huellas de sus más célebres figuras. El Tolima es una fuente de inspiración por su resiliencia y su capacidad de contener las adversidades con determinación y esperanza. Más allá de los desafíos habidos y por haber, como tolimense y colombiano, quiero recordar y plasmar una pequeña huella para recordar la importancia de valorar y preservar con celo nuestro patrimonio cultural, mientras nos unimos y trabajamos por construir un futuro más próspero y equitativo para todos. Gracias. Muchas gracias a todos por sintonizarme el día de hoy en nuestra cita semanal, en su podcast Píldoras del Saber. Con la ayuda de Dios, nos encontraremos dentro de 8 días con un nuevo episodio y más información de utilidad para todos ustedes. Un abrazo grande.